El problema principal es la pérdida del miedo al contagio, porque nos aseguran que su principal preocupación, sobre todo entre los más jóvenes, sigue siendo el embarazo. La incidencia en nuestro país sigue en aumento. Algunas infecciones, como la sífilis o la gonorrea, encadenan más de 20 años de crecimiento. Otras, como la clamidia, desde 2016 han aumentado un 245%. Desde el Comité Antisida nos recuerdan la necesidad de tener una educación afectivo-sexual. Bueno, Cristina, ¿hemos visto un aumento en las enfermedades de transmisión sexual en los últimos años? Las estadísticas dicen que sí. Nosotros es verdad que la consulta de atención primaria no es una consulta desde luego numerosa, es más, ocurre de vez en cuando, no es que lo hayamos notado, pero las estadísticas claramente dicen que sí. ¿A qué cree que se debe este aumento? Bueno, yo creo que hay varias razones. Una, que se hacen más diagnósticos. Otra, que yo creo que se ha perdido miedo. Durante un tiempo se tuvo mucho miedo al contagio por el VIH y yo creo que desde que ha empezado a ser una enfermedad crónica se ha perdido miedo. Y por otra parte, pues quizá el aumento de prácticas de riesgo, de parejas con múltiples parejas y sobre todo dejar de usar preservativo, método de prevención. Porque este método de prevención muchos lo utilizan simplemente para evitar un embarazo. Pues es que muchas veces existe ese error, claro, se tiene en cuenta solo como para evitar el embarazo y claramente es importante para evitar las infecciones de transmisión sexual. ¿Han aumentado especialmente en algún grupo, precisamente en el de los jóvenes? Sí. Los grupos con más infecciones de transmisión sexual están entre los 24 y 34, 40, aunque hay en todas las edades, pero ese grupo es el que tiene más tasa de infección de transmisión sexual. En el Comité Antisida nos recuerdan que enfermedades como por ejemplo la sífilis ahora están y antes habían prácticamente desaparecido. Vale. Es verdad que siempre ha estado ahí, siempre ha permanecido, pero claramente ha habido un aumento, como desde el año 2000 ha habido un aumento y concretamente desde el año, yo creo, de 2016 o así, un aumento exponencial en todas ellas y entre ellas la sífilis también. Tienen estas enfermedades que muchas de ellas son asintomáticas, entonces eres portador y no manifiestas la enfermedad, entonces se está transmitiendo y a lo mejor se manifiesta un tiempo después, lo que puede pasar con la sífilis. Hay unos síntomas en una primera fase, luego deja de haber síntomas, sigue siendo portador y transmisor sin síntomas. Entonces también son enfermedades complejas en ese sentido. Es lo que dicen en la OMS, que es una epidemia silenciosa, porque está ahí, se transmite y tampoco es claramente evidente. Luego también son enfermedades tabúes, porque sigue siendo, aunque ya se habla de otra manera, pero sigue siendo una enfermedades tabúes. ¿Cuáles son las principales enfermedades o infecciones que tienen ahora ese repunte? Pues mira, la gonorrea, las uretritis por gonorrea, por clamidia, la sífilis, la tricomona, quizás sean las más frecuentes. El herpes también es frecuente, el herpes genital. Además, unas de ellas facilitan el contagio de otras. Por ejemplo, todas las enfermedades que tienen úlcera, que tienen herida, facilita, por ejemplo, el herpes, facilita el VIH, facilita también la hepatitis, porque claro, hay una herida y entra con más facilidad el virus. Entonces, por eso, siempre que aparezca que detectemos una enfermedad de transmisión sexual, tenemos que hacer un diagnóstico del resto de enfermedades. Y otra cosa muy importante en nuestro trabajo es anticiparnos, porque al igual que en este grupo de edad que digo de 24 a 34, 40 es cuando más hay, también hay grupos determinados en los que es más frecuente las enfermedades de transmisión sexual. Los hombres que hacen sexo con hombre, pues es un grupo de la sociedad que tienen más enfermedades de transmisión sexual. Entonces conviene que nosotros desde la consulta incluso nos anticipemos. Es difícil porque en la atención primaria tenemos que tocar todos los palos, entonces este es uno más, pero sí que nos dan toque a eso, a que estemos pendientes de ello también ante el incremento. ¿Estos casos van más a urgencias que atención primaria? Pues yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque a nosotros nos viene esporádicamente. Es verdad que Castilla y León no es de las comunidades que tenga mayor prevalencia, pero nos viene, y no solo yo trabajo en rural, pero con gente que trabaja en el urbano, vienen de vez en cuando, pero yo creo que muchas veces, pues yo qué sé, o por miedo o van a urgencias. Quizá hay bueno, pues ese reparo a comentarlo. Yo creo que sí. Y eso es una pega, porque si se va a urgencias ya a lo mejor no hay un seguimiento. El seguimiento que hay que hacer en los contactos, que es muy importante, porque siempre que hay un caso hay contactos alrededor, generalmente varios. Entonces es otra cosa, hay que tratar y diagnosticar, o diagnosticar y tratar a los contactos. Al igual que cuando estábamos en pandemia teníamos que dar una lista de contactos y no teníamos tanto miedo. Efectivamente, siempre que hay, claro, y eso también es un tema tabú, porque bueno, pues hay circunstancias que, bueno, pues que tener que andar buscando, bueno, pues se entiende, ¿no? Es un tema complejo, pero es muy importante para que no queden esos casos asintomáticos ahí y sobre todo porque además estas enfermedades son asintomáticas, pero luego a la larga sí que pueden dar pues, trastornos importantes como de infertilidad, la clamidia que hablábamos, como de infertilidad o de enfermedad pélvica en la mujer, que son pues, trastornos importantes y crónicos además. Entonces, no sé si recuerda algún caso llamativo en los últimos años en cuanto a enfermedades de transmisión sexual. Hombre, pues la verdad, mira, como no tenemos muchos, los que tenemos sí que los recuerdas. Y sobre todo también pues te das cuenta de lo importante que es el hacer el diagnóstico correcto para evitar esto, porque a veces, claro, nos viene ya con la complicación y ya entonces echamos la vista atrás y decimos, claro, y es muy importante las pruebas diagnósticas, hacerlas como hay que hacerlas. Entonces, esto es desde nuestro punto de vista de médico de atención primaria, tenemos que ponerlo en práctica. Nosotros tenemos aquí un servicio de microbiología que es estupendo y nos lo facilita, y siempre que tenemos una duda ellos nos dicen llamad, incluso ellos nos hacen las pruebas que haga falta, pero nos facilitan cómo hacerlo. Es muy importante todo ello. Porque estas enfermedades las podemos ver con una simple analítica o necesitamos algo específico para poder llegar a ellas. No, claro, vamos a ver, en un análisis de sangre puedes detectar determinadas enfermedades, como por ejemplo el VIH, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis. Eso, por ejemplo, en un análisis de sangre. Para otras enfermedades hace falta un cultivo. Para otras hace falta una PCR como las del COVID, una detección de ADN. Es decir, hay que hacer específicamente para lo que busques. Y lo que digo, muchas veces ante una, pues tenemos que buscar otras, porque muchas veces son concomitantes. Cuando acuden por primera vez a consulta por algún problema de este tipo, ¿cómo es un poco el protocolo? ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Cuáles son también los principales miedos? Mira, en general, aunque nos podamos creer que se pueden sentir molestos ante las preguntas, si indagamos un poco más, yo creo que les da alivio, porque es como un poco, bueno, pues decir, entiendo en lo que estás y vamos a trabajar en ello, ¿sabes? Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es, pues sin miedo, preguntarlo. Como digo, son enfermedades un poco tabúes, entonces a lo mejor a veces cuesta, pero el paciente en general no se siente mal si indagas en ello, porque yo creo que entiende que es para su bien. Yo es la experiencia que tengo y lo que dicen. La historia clínica en la atención primaria siempre es fundamental y en este caso pues también. Es el mejor diagnóstico nuestro, una buena historia clínica, es así. Se quedarán más tranquilos también cuando ponen nombre, ¿no?, a lo que tienen. Por supuesto. Siempre, exactamente, el no saber qué es lo que tienes, como es la incertidumbre, siempre es lo peor en medicina. Ya una vez que sabes una cosa, pues bueno, ya el tratamiento es esto, las consecuencias son estas, pero el no saber es siempre lo peor, claro. Hablábamos de los jóvenes, ahora vamos a hablar un poco de los adolescentes, porque hay algunos juegos que se hacen virales o por internet empiezan, buscando, hay algunos que son como buscando el SIDA, que es como una especie de ruleta rusa en la que saben que una persona tiene SIDA y a su libre albedrío. Y se ponen a ello.
Pues es que eso es un riesgo tremendo y encima sin protección, supongo, porque claro, si vas buscando, pues esa es la mezcla de fácil para contraer una enfermedad sexual, cualquiera, SIDA y otras. Múltiples parejas y sin protección, y si encima lo vas buscando, pues no lo sé, esto es como, no sé, para mí es algo muy difícil de entender, No sé qué gracia se puede encontrar en ello, pero vamos, efectivamente existe. Entonces, y de hecho hay gente que aún sabiendo el riesgo, no digo ya en estos juegos tan arriesgados, sino otro tipo de prácticas que bueno, también tienen su riesgo, pues saben que se exponen a ello, pero bueno, pues por su modo de vida, por su modo de entender la vida, lo siguen haciendo. Y desde lo que es el sistema público de salud, pues se ofrece, si cumplen las condiciones, un tratamiento preventivo para prevenir SIDA, no otras infecciones. Pero bueno, aquí dices, claro, ¿qué me importa más? Si se va a seguir haciendo, lo más importante es que no se contagien, que no sigamos aumentando las estadísticas. Entonces, bueno, pues son prácticas que se realizan ahora, sí, existen y bueno, pues es importante saberlas para que no nos pille de sorpresa también, es importante conocerlas. Quizá ahora tenemos un poco esa percepción de lo que fue el SIDA, ¿no? Hace unos años, porque hablo, por ejemplo, de la gente de mi generación, no claro, lo en primera persona. Claro, sí, efectivamente. En la época de los 90, finales de los 80, 90, bueno, pues cuando se empezó a descubrir el virus, pues se tenía mucho miedo. La gente moría por SIDA, además de una manera tremenda, y ahora pues se ha quedado más como una enfermedad crónica. Entonces yo creo que eso ha hecho mucho que se pierda el miedo al contagio de la enfermedad y de las otras. Muchas veces a lo mejor es por desconocimiento. Yo creo que también a nivel adolescente pues debe existir educación para la salud sexual. De hecho, también desde la Junta de Castilla y León hay talleres que se imparten en los institutos. Lo que pasa es que es difícil llegar a todo, y lo que digo, desde atención primaria tocamos muchos palos y entonces no se pueden hacer todas las cosas que quisieras hacer de la manera, pero la educación en salud en adolescentes es muy importante, que no necesariamente tenemos que ser sanitarios lo que lo hagamos. Lo que pasa que también, claro, pues los profesores también tienen muchas tareas y muchos palos que tocar. Entonces, pero desde luego es algo muy importante que lo vean en primera mano, y sobre todo porque la adolescencia, pues está claro que se introducen en la sexualidad por medio de las redes y se introducen pues muchas veces por medio del porno, que no es lo más aconsejado en sexualidad, por las prácticas y por el sentido del porno, además el porno que hay. Entonces, bueno, pues yo creo que tendríamos que tratar un poco de aumentar esa educación en adolescentes. Como siempre, la prevención. La prevención es fundamental, efectivamente, la prevención es fundamental. Además, es que se tiene muchos enemigos en ese sentido, porque las redes es lo más en la juventud, y entonces es difícil lograr convencer, ¿no?, que hay otras cosas. Sí, quizá podíamos usar las redes para... Pues yo creo que por ahí va, efectivamente, por ahí va. Y luego, pues eso, asociaciones como el Comité Antisida, que siempre ha estado ahí. Veo que la Asociación de Chiquitos aquí en Palencia también ofrecen, lo veía el otro día en el instituto de mis hijos, que ofrecen realizar la prueba del SIDA. Pues son cosas que tienen que fomentar. Yo creo que tiene que fomentarse más. En otra época se oía más, yo creo. Sí, se han dejado de hacer campañas de publicidad, no sé. A mí me da la impresión de que sí, y yo creo que ahora me da la impresión de que se está buscando el volver a ello. ¿Por qué? Porque es que se ha visto el aumento que hay en los últimos años, sobre todo, ya desde hace muchos años, pero en los últimos años mucho. Pónselo.